Hola a todos, soy Fabio Tacchini, profesor de la Cátedra de Zootecnia, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo, y con este vamos a iniciar una serie de videos sobre el tema bovinos de carne. La idea es reemplazar las clases presenciales que estaban programadas para el presente año debido a las condiciones que se han presentado en la actualidad. Este primer video se va a referir al dimensionamiento de la actividad ganadera argentina y la idea es que ustedes sepan dónde está, en qué contexto está se desarrolla la ganadería argentina y sus principales números y situación en relación a otras actividades. Si recuerdan, en la primera clase yo les mostré un pequeño gráfico donde estaba el consumo de carnes a nivel mundial. Esto, si bien tiene algunos años, actualmente la situación es muy similar. Y podemos observar que la carne que más se consume en el mundo es la carne de cerdo, seguida por la carne de ave y en tercer lugar la carne de bovinos. Esto está íntimamente relacionado al valor de los distintos productos. Cuando miramos el consumo per cápita, o sea, dejamos de verlo porcentualmente y lo pasamos a ver por cantidad de carne por habitante, podemos ver que los principales consumidores de carne se producen en el continente de América del Norte, y eso está seguido por la Unión Europea y posteriormente América Latina y el Caribe. Acá llama la atención que en América del Norte el principal consumo se produce fundamentalmente en carne de aves, mientras que en la Unión Europea pasa a ser la carne más ingerida, la más consumida, la carne de cerdo. En América Latina, si bien la carne más ingerida también es la de ave, toma mayor importancia, mayor proporción la carne bovina. Vemos que los consumos rondan aproximadamente, los mayores consumos, los 90-100 kilogramos por habitante por año. La Unión Europea tiene consumo de aproximadamente 70 kilos por habitante por año, y América Latina está en el orden de los 60-70 kilos también por habitante por año de carne total. Tablita también se la mostré y está, los números no los podemos visualizar porque la idea es que ustedes piensen un poco primero cuáles son los consumos que tiene Argentina en relación a las tablas anteriores, a los datos anteriores, para ver si les parece, después descubren si tenemos consumos similares o no. En realidad el consumo ha ido cambiando muchísimo en las últimas décadas. En el año 80 la carne bovina estaba en el orden de los 74 kilos por habitante por año, y obsérvense que el resto de la carne se consumía muy poco, para un total de 87 kilogramos. Eso fue cambiando, fue bajando la carne bovina y aumentando el resto de las otras carnes, pero fue aumentando el consumo total. Actualmente estamos en el orden de los 110 kilogramos por habitante por año, y bajó el consumo de carne bovina de los 74 de 1980 a los 52. Esto fundamentalmente es el desplazamiento de la carne bovina por la carne de pollo, que actualmente está en los 43 kilogramos por habitante por año. Se observan las tendencias ascendentes de la carne porcina y la de pollo, fundamentalmente la aviar, y la disminución de la carne bovina. Esto hace que proporcionalmente en el año 80 el 84% de la carne que se consumía en Argentina era la carne de vaca, y actualmente es solamente el 47% del total. Esto, como les dije, está muy ligado al precio de las distintas carnes en el mercado, y el aumento proporcional o digamos el menor valor que podía tener proporcionalmente la carne bovina con respecto a las otras carnes unas décadas atrás se debía fundamentalmente a que los sistemas eran netamente pastoriles en pasturas que eran de bajo costo, con tierra de bajo costos, y eso fue cambiando en los distintos años hasta ser un sistema, digamos, que fue un sistema agrícola que se hizo mucho más importante y mucho más económico, y que fue desplazando la ganadería.
Esto encareció el sistema ganadero al obligarnos a colocar los animales en corral y por lo tanto aumentar la utilización de granos en la dieta, para lo cual los rumiantes son mucho menos eficientes que las otras especies monogástricas que se utilizan para la producción de carne, las más conocidas. Cuando vemos la producción de carne por países, nos vamos directamente a la bovina, obviamente, vemos que el principal productor es Estados Unidos, sigue por Brasil, pero que Argentina tiene una posición importante con un sexto lugar como productor mundial de carnes. Entonces Estados Unidos está en primer lugar, lo sigue Brasil y Argentina ocupa un sexto lugar en ese contexto. Cuando en cambio hablamos no de producción sino de exportación, vemos que Argentina mantiene ese lugar, pero proporcionalmente es mucho menos impactante en la exportación que otros países. Desaparece Estados Unidos como principal exportador y pasa a ser Brasil el principal exportador de carne del mundo, y aparecen en juego otros actores como son la India, Australia, la India porque no es un fuerte productor consumidor por su tema religioso, pero sí es un fuerte exportador de carne, y tenemos otros países como Australia o Nueva Zelanda que tienen muy enfocada su producción a la exportación. Argentina, sin embargo, es un importante exportador con 508.000 miles de toneladas exportadas. 508.000 toneladas exportadas, disculpe. Cuando vemos las importaciones, el principal importador es China, que es el que más está impactando en este momento en el mundo y en el crecimiento de la demanda de carne mundial. Y nos interesa ver el caso de Chile, porque es un fuerte importador de carne bovina y es un país vecino, por lo cual representa una gran oportunidad para Argentina. Acá se puede ver cómo China ha ido impactando en la importación y en el comercio mundial de carne, y es el que impulsa el comercio internacional y el que da futuro el que hace pensar en un gran futuro para la exportación bovina argentina y del mundo. Me interesaría que vieran algunos artículos, que googlearan y buscaran qué es lo que está pasando en estos momentos, y vemos que hasta el año pasado había un gran impulso en el mercado. No sé lo que pasará luego de esta crisis por la pandemia que está ocurriendo, pero se esperaba un gran crecimiento de la demanda de carne, y en ese aspecto Argentina podía ser un actor muy destacado, sobre todo porque tiene nombre, porque tiene marketing realizado en la carne bovina. Cuando nos miramos adentro y vemos cuántos son las vacas que tenemos en Argentina, cuántos son las cabezas, observamos que el stock ha ido bajando de unos 60 millones que teníamos hacia el 2005 a unos 54 millones que tenemos de cabezas actualmente, con sus vaivenes a veces climáticos y a veces por temas comerciales. Lo importante de esto es que lo relacionen con los habitantes para que les quede un número. Nosotros sabemos que Argentina tiene aproximadamente 40 millones de habitantes, por lo tanto tengan en cuenta que hay algo más de cabezas bovinas que de habitantes, pero esa relación va cambiando. En el futuro es bueno hacerse la relación va a ser bueno seguir esa relación porque nos da una idea enseguida, nos permite enfocarnos enseguida en un número concreto de cuántas cabezas hay en Argentina. Si vemos a qué están dedicadas o cómo se compone ese stock ganadero, vemos que el 44%, unos 23 y algo más millones de cabezas, son vacas, y si le sumamos a eso los terneros, que son unos 14 millones, vemos que, y algo que está en lo que acá incluimos en otros animales, el 70% de las cabezas, el 70% de los animales bovinos argentinos están en los sistemas de cría. Ya vamos a ver en los próximos videos a qué se refieren ese tipo de sistemas. En estos años el pico de cantidad de cabezas lo tuvimos en el 2007 con 60 millones de cabezas, el punto más bajo
en el 2011 con 48 millones de cabezas y actualmente estamos con un stock algo ascendente, pero de 54 millones de cabezas en el 2019. ¿Es eficiente o no la ganadería argentina? Veamos algunos números. Acá tenemos que de este stock de prácticamente 54 millones, vemos que el 44% responde a hembras, que de las 54 millones de cabezas, el 25% es lo que se faena, lo que se extrae anualmente, que su porcentaje de destete, ya lo vieron algo ustedes en Introducción a la Zootecnia, lo vamos a revisar bien luego cuando veamos cría bovina, está en el orden del 61%, o sea, solamente aproximadamente el 60% de las vacas tienen un ternero al año, y que el stock, la productividad sobre el stock ganadero es de 56 kilos por animal digamos, por cabeza de ganado que hay en el país. Esto es bueno, es malo, y es malo en relación a algunos países que son mucho más tecnificados, como Estados Unidos, que tiene, por ejemplo, un 89% de destete en relación al 61%, pero también vemos que Brasil, por ejemplo, está bastante más abajo, digamos, con 49% de destete en relación al 61% de Argentina, o Uruguay está bastante similar. La productividad del stock de Nueva Zelanda, por ejemplo, está en 64 kilos por animal por año. No destaco el de 131 porque el tipo de ganadería de Estados Unidos, porque el tipo de ganadería es muy distinto, pero sí es importante compararse con el de Nueva Zelanda, que tiene un sistema pastoril bastante similar y tiene 64 kilos por cabeza en stock versus los 56 de Argentina, pero también encontramos casos peores que el nuestro, como el de Brasil, con 42 kilos por animal, o el de Uruguay con 47 kilos por animal extraídos por cabeza que tiene el país. Si hacemos un resumen un poquitito gráfico de si nos dedicamos o no a la exportación, vemos que solo el 19-20% del total producido es exportado y el 80% está en el consumo interno. Esto en realidad no es tan descabellado para un país que consume mucha carne. Por ejemplo, con Brasil, siendo el principal exportador, tiene valores bastante similares. Señalo como exportación el cuarto trasero, no es que solo sea el cuarto trasero, sino que fundamentalmente lo que se exporta es el cuarto trasero de los animales y una zona del lomo de los animales. Es importante que lo tengan gráficamente porque se han hecho propuestas muchas veces de dividir cortes para exportación o para el mercado interno para evitar, digamos, una competencia al nivel de corte, para disminuir la competencia entre mercados de exportación interno cuando existen deficiencias de stock para cubrir los dos mercados. Esto es importante que lo vean porque hay un concepto de que la ganadería bovina es una ganadería de pocos ganaderos muy ricos, y en realidad la ganadería argentina es de pocos productores, más del 80% de los productores, el 87% de los productores tienen menos de 500 cabezas, que es una unidad casi no económica, o sea, son productores desde el punto de vista ganadero pequeños. Si bien entre ellos hay muchos que tienen actividad agrícola y que, digamos, es una actividad secundaria la actividad ganadera. En ese aspecto es importante destacar que existen dos modelos o dos, digamos, el profesor Melo de la Universidad Católica de Córdoba lo destaca mucho, que es que existen dos conceptos en general bastante diferentes, si bien existen casos intermedios, pero hay gente que toma la ganadería como una ganadería de tenencia, o sea, yo tengo mis vacas y extraigo lo que puedo con poca tecnología o sin darle mucha importancia a la actividad, y en cambio existe una ganadería de producción, una ganadería que es cuantificada, a la que se tecnifica y que es la que produce mucho, digamos, mejores índices y en definitiva mejor rentabilidad. Para que estos índices que vimos anteriormente, estos pobres índices productivos cambien, el país debería tender hacia una ganadería de producción, ir poco a poco saliendo de esa ganadería de tenencia.
Creo que el simple hecho de la dificultad de seguir sosteniendo esta ganadería nos va a volcar poco a poco a una ganadería de producción. Para vernos contextualmente en el punto de vista económico, solo el 8,6% del Producto Bruto Interno responde a la actividad agropecuaria en nuestro país, y de ese 8,6% el 22% lo representa la ganadería. O sea, en números fríos, nuestra actividad es una actividad pequeña dentro del país, si bien si uno lo ve a nivel de empleo o a nivel de toda la cadena, esto representa mucho más y es una actividad que genera mucho empleo y que va a seguir generando, por lo cual para nosotros los agrónomos un interés fundamental en sostenerla y tecnificarla. Finalmente les he dejado en este video una serie de preguntas que les pido que ustedes vean, las lean y vean si las pueden contestar. La mayoría las van a poder contestar si observaron el video o escucharon el video con detenimiento. Y si no es así, pueden recurrir digamos, a internet, buscar algunos artículos y tratar de buscar las respuestas para contestar estas preguntas. Si ustedes creo que las pueden contestar, yo me quedaría conforme de que el tema está redondeado y entonces podemos pasar tranquilamente hacia adelante a ver los siguientes temas. Les agradezco su atención, muchas gracias y les pido que vayan observando y escuchando el siguiente video. Muchas gracias.